Bueno, hoy está con nosotros y nosotras Marcela Alemandi, ella es licenciada en letras y bueno, va a abordar en dos talleres el tema de la escritura académica. ¿Mm? Nosotros veníamos trabajando, sí, en relación a la construcción del objeto de estudio, así que algunas de las estudiantes que están presentes están en esa etapa. Eh, y bueno, la idea con Marcela es retomarlo más adelante como para que, bueno, vayan viendo si pudieron poner en uso alguno de los recursos y ir avanzando en la escritura. Bueno, de todos modos, las chicas, las estudiantes, perdón, saben que queda la grabación en el campus, así que muchas lo van a consultar ahí. Pero bueno, no te robo más tiempo, te dejo que inicies tu exposición. Bueno, buenísimo. Bueno, arranco. Buenas tardes, primero a todas y a todos. La idea es la siguiente. Nosotros como vamos a tener en todos estos encuentros que ustedes van a tener, los talleres, la parte que es de escritura, son específicamente 2 encuentros. Hoy es el primero, el segundo va a ser en agosto. Entonces, yo voy a ir abordando diferentes temas en un orden progresivo, si se quiere. Eh, y la idea es, bueno, empezar a desarrollarlo hoy, que ustedes después, en el medio, entre el encuentro de hoy y el encuentro de agosto, tengan tiempo de ver otras cuestiones relacionadas con la tesina y con la investigación, sobre todo para poder poner en práctica un poco lo que vean hoy. Y bueno, y después sí, ya en agosto, concentrarnos en cuestiones que tienen que ver más con lo formal, parte por parte, la cuestión de la tesina, las partes de la tesina, quiero decir, cuestiones relacionadas ya con la escritura desde un punto de vista mucho más concreto, porque sería ya directamente el armado de esa tesina, que bueno, que es el objetivo final de la carrera, ¿sí? Y bueno, y un poco de estos talleres. Yo, bueno, hago un par de aclaraciones que seguramente todo el mundo ya lo recontra mil sabe, porque ahora ya estamos, el año pasado estábamos recién aprendiendo a dar clases online, ahora ya tenemos más de un año de experiencia sobre nuestras espaldas, así que bueno, hay algunas cuestiones que ya son un poco obvias. Bueno, yo voy avanzando, tengo para mostrarles un PowerPoint y un documento, toda esa bibliografía. Yo no sé, Ana Clara, si podemos hacer como el año pasado, que yo después se las había pasado a ustedes y ustedes la suben. Sí, sí, la podemos poner disponible en el campus. Bárbaro, genial. Así Sí, porque sí. si quieren, obviamente pueden ir tomando notas ahora mismo, pero sepan que todo lo que yo les muestre también va a estar disponible para ustedes, por si lo quieren mirar con más detenimiento. Eso por un lado. Yo, bueno, a partir de lo que vamos viendo hoy, yo voy a ir explicando una serie de cuestiones relacionadas con la escritura propiamente dicha, que es lo que nos interesa hoy. Eh, si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, hoy somos pocos, porque la vez pasada eran un montón. Como somos pocos, podemos hacer como les quede más cómodo a ustedes. Si quieren ir escribiendo preguntas en el chat y yo cada tanto paro, las leo y las respondo, fantástico. Si quieren, también pueden ponerlas en el chat y, no sé, la última media hora, 20 minutos, vemos esas preguntas, como para cerrar con preguntas también puede ser. Si quieren, prendan el micrófono y me interrumpen con toda tranquilidad, ¿sí? Si necesitan hacer alguna pregunta concreta sobre lo que estoy diciendo en ese momento, también, adelante, no hay problema. Sobre todo cuando esté mostrándoles el PowerPoint y la pantalla, porque ahí no estoy mirando si alguien escribe en el chat o no. Y por último, otra cosa, que esto es algo que yo lo pido siempre en las clases online, pero por supuesto es optativo, no es obligatorio, que si quieren, sin presiones, por supuesto, pero si quieren prender las cámaras, estaría bueno, porque siempre es más lindo hablar mirándole la cara a alguien y no una pantalla con redondelitos. Pero bueno, eso por supuesto que no es obligatorio. Yo siempre lo pido como para conservar un poco de humanidad en este tipo de cosas, que ya de por sí las clases online ponen, ¿no? Como esa distancia.
Y bueno, siempre está bueno como para ver si por dónde va la cosa. Bueno, ustedes ya son estudiantes avanzadas y avanzados, o sea que ya habrán vivido en algún momento, calculo, de la carrera la instancia de dar algunos exámenes orales y vieron que la comunicación oral tiene mucho de sobreentendido. Bueno, Ana Clara, ustedes que son especialistas en todo esto lo saben mucho mejor que yo. No solo es lo que se dice lo que comunica, ¿no es cierto? También los tonos, las caras, las expresiones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, así como cuando damos un examen, vamos más o menos relojeando la cara de la profesora o del profesor para ver si vamos bien, nosotros los docentes hacemos lo mismo, ¿sí? Siempre vamos mirando a ver las caras de los estudiantes, si se ríen, si hacen cara de que no entienden, bueno, ese tipo de cosas, por lo cual siempre es bueno vernos la cara. Bien, entonces, dicho esto, sin más demora, yo voy a empezar a explicar algunas cosas. Mi idea, yo separé la clase de hoy en 4 partes, de las cuales 3 son como muy importantes y la última es optativa, así que si llegamos con tiempo lo hacemos y si no, no hay problema porque igual yo les voy a subir ese material, que es un poco lo que a mí me interesaba trabajar hoy como para empezar a introducirnos en esta cuestión de la escritura académica, la escritura de una tesina concretamente en el caso de ustedes. Eh, bueno, calculo que todo el mundo me estará escuchando bien, ¿no? Si alguien no me escucha bien o quiere que repita o lo que sea, me avisan, ¿eh? No hay problema. Yo lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes un PowerPoint. Denme un segundito. Así podemos empezar. Un segundo, por favor. Bien. A ver. Y voy a ponerlo en modo diapositiva. Bien. Pregunto, ahí me van a tener que responder en voz alta si sí o no, porque no los estoy mirando. ¿Todos están viendo el PowerPoint en sus pantallas que dice Seminario Producción de Sí, Textos Académicos? sí, Sí, se ve perfecto. perfecto. Sí, Sí. Genial. Bueno, entonces, voy a arrancar. Primero voy a hacer una presentación muy breve, porque en realidad no es esto lo que nos interesa tanto hoy, pero como para ponernos en tema, de qué se trata la escritura académica, ¿sí? Y por qué es, bueno, un género discursivo específico al que nosotros tenemos que prestarle atención porque tienen, bueno, sus cuestiones y sus características, ¿sí? Particulares que la diferencian del resto de los géneros. Si ustedes le prestan atención a esto que está acá en este primer punto, lo voy a leer muy rápidamente. Cada comunidad de discurso elabora sus géneros discursivos específicos. Esto lo dice Mijail Bakhtin en El problema de los géneros discursivos, que es un texto de 1982. Y estos géneros sirven como herramientas de intercambio y configuran la identidad disciplinar. Bien, ¿por qué nos interesa a nosotros esta definición? En el problema de los géneros discursivos, que es este texto de Bakhtin, lo que él desarrolla es justamente esto que dice al principio, ¿sí? Que cada comunidad de discurso elabora sus propios géneros, sus géneros específicos. ¿Qué significa esto en el caso nuestro? Bakhtin, en ese trabajo, en el problema de los géneros discursivos, lo que hace es diferenciar los géneros primarios de los géneros secundarios, ¿sí? Géneros discursivos manejamos permanentemente en nuestra vida, porque como lo dice también Bakhtin en ese trabajo, todo es enunciado, todo es lenguaje, y ese conjunto de enunciados configuran los diferentes géneros. Por lo tanto, es algo de lo cual no podemos escapar porque somos seres que utilizan el lenguaje, básicamente. Pero no es lo mismo un género discursivo primario, como podría ser, no sé, un saludo, un intercambio, una conversación, por ejemplo, o un pedido verbal, ¿sí? Oral, que los géneros secundarios. ¿Por qué? Los géneros secundarios son, según Bakhtin,
géneros que son mucho más elaborados y complejos, como por ejemplo el nuestro, el que nos ocupa hoy, que es el de la escritura académica. Estos géneros discursivos, por ejemplo, el de la escritura académica, que es un género secundario, tienen, va a decir Bakhtin, una configuración específica, herramientas específicas, nosotros vamos a ir viendo poco a poco cuáles son esas herramientas y esas características específicas, y, dice Bakhtin, configuran la identidad disciplinar, ¿sí? Sirven como herramientas de intercambio y configuran la identidad disciplinar. ¿A qué nos referimos con la identidad disciplinar? Bueno, a que la escritura académica justamente es una herramienta de intercambio de conocimientos, ¿sí? La presentación de la tesina es una herramienta de intercambio de conocimientos académicos porque ustedes están en una instancia en la cual tienen que presentar esos conocimientos, no de cualquier manera, a eso se refiere Bakhtin cuando dice que tiene sus características y sus herramientas específicas, pero no deja de ser un intercambio de conocimiento, ¿sí? Si bien tiene un objetivo específico, en el caso de ustedes, que es recibirse, ¿sí? Obtener un título a cambio, digamos, un título de grado, sigue siendo un intercambio del conocimiento, ¿sí? Entonces, estamos en presencia de uno de estos géneros discursivos, un género secundario, que es la escritura académica. Estos géneros, decía Bakhtin, están centrados, estoy acá en el segundo punto, en temas que son objetos específicos de interés científico claramente definidos y delimitados. Quiero hacer hincapié en claramente definidos y delimitados porque sobre esto vamos a volver y sobre todo vamos a volver ahora un poco, dentro de un ratito, pero sobre todo en la segunda parte del curso que va a ser en agosto, ¿sí? En definir y delimitar, y yo creo que ustedes ya lo han visto y lo van a seguir viendo, definir y delimitar claramente cuál va a ser nuestro objeto de estudio, que yo creo que es una de las cosas que más cuesta cuando uno se propone empezar a escribir una tesina, y bueno, cuando se propone el trabajo de investigación. Pero entonces, este género de la escritura académica está centrado en objetos específicos de interés científico. Y vamos a ver la última definición, que es la de Siapucio. Los géneros académicos son conjuntos de textos más o menos estandarizados, ¿sí? Después vamos a ver bien por qué, que se emplean para resolver tareas comunicativas regulares en los espacios de la creación y comunicación del conocimiento. Un poco sintetiza lo que decíamos recién, ¿sí? Más o menos estandarizados porque tienen reglas que son muy específicas, ¿sí? Uno, lamentablemente, digamos, no se puede poner demasiado creativo en cuanto a lo formal cuando escribe una tesina porque tiene reglas que son bien específicas. A eso se refiere a que son más o menos estandarizados, ¿sí? Tiene, esto lo vamos a ver también, pero bueno, la tesina tiene determinadas partes, ¿sí? La introducción, el marco teórico, el estado de la cuestión, el desarrollo, la presentación de resultados, la bibliografía, las normas bibliográficas, bueno, todo lo que vamos a ir viendo poco a poco, que sobre eso no, digamos, no se puede innovar demasiado. ¿Por qué? Porque son acuerdos, ¿sí? No quiere decir que no existan otros, eso puede cambiar y de hecho ha sido distinto en alguna época y nadie, digamos, nada indica que no pueda modificarse, pero son, digamos, son acuerdos consuetudinarios que están dados en una comunidad académica determinada. Por lo tanto, uno tiene que respetar esos acuerdos y respetar esos estándares genéricos para resolver tareas comunicativas regulares, dice Siapucio. Es lo mismo que decía Bakhtin cuando hablaba de intercambio, ¿sí? Las tareas comunicativas regulares son la creación y la comunicación del conocimiento, ¿sí? Todo trabajo académico, desde el paper, la monografía, la tesina, la tesis de posgrado, la tesis de doctorado, bueno, la de postdoctorado, en fin, el artículo científico, sí, cualquier género o subgénero, mejor dicho, de la escritura académica, lo que hace es crear y comunicar esa creación de conocimiento. Voy un poquito a la siguiente presentación. Bien, entonces, hay algunas características que tienen sí o sí, esperen que voy a ver si puedo mover esto, un segundo, ahí está,
que tienen sí o sí estos textos, ¿sí? Que las voy a ver muy rápidamente, sobre todo porque hay algunas que vamos a ver en la segunda parte y otras que las vamos a ver hoy. Voy a empezar por la polifonía, porque esto lo vamos a ver en el segundo encuentro, pero así lo menciono muy rápidamente. ¿Qué significa la polifonía? La presencia de otras voces, ¿sí? Ningún trabajo académico, se trate de una simple monografía para, digamos, para un parcial, para una materia, o una tesis de postdoctorado, ningún trabajo académico es 100% original. Cuando digo 100% original me refiero a que ningún trabajo académico no tiene voces de otros. Es más, digamos, sería un mal trabajo si no las tuviera. Cuando digo voces de otro, ¿a qué me refiero? De otros y otras, ¿a qué me refiero? A que todo trabajo académico lo que hace es tomar básicamente investigaciones previas, ¿sí? sobre el objeto que nosotros queremos investigar o sobre el cual queremos escribir, ya sea para, digamos, para utilizarlas como soporte, para utilizarlas como ejemplo de nuestros argumentos, o incluso para contradecirlas, ¿sí? Yo puedo tomar una investigación previa sobre mi objeto de estudio, pero justamente para discutirla y para refutarla con mi propia investigación. Eso también puede pasar. Pero lo que sí nunca puede suceder es que en un trabajo académico la única voz que esté presente sea la mía, la de la autora o el autor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es fundamental que haya siempre voces, como dije recién, de otros en forma de citas, en forma de paráfrasis. En el segundo encuentro vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una y cuáles son los mecanismos, pero esto yo, digamos, quiero hacer hincapié en esto. Siempre, siempre, siempre nosotros vamos a escribir utilizando, ¿sí? Para nuestro trabajo lo que antes han escrito otros. Insisto, con la finalidad que sea, para utilizarlo a nuestro favor o para ir en contra, no interesa, pero siempre eso tiene que estar. El punto del medio, ordenamiento riguroso de los temas que se desarrollan, también es importante, esto lo vamos a trabajar hoy un poco. ¿Por qué ordenamiento riguroso de los temas que se desarrollan? Porque, bueno, veíamos antes que es altamente estandarizada la estructura, que es lo que yo puse acá, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo no puedo en una tesina poner, no sé, por decir una pavada, porque voy a decir una obviedad, poner primero la conclusión y después el marco teórico, o primero los resultados y después las preguntas de investigación. Tiene que seguir un orden, ¿sí? Y el orden es riguroso, ¿sí? En eso también tiene que ver el estándar, ¿sí? No podemos poner las partes de nuestra tesina de cualquier manera, no podemos ordenar y presentar los resultados de cualquier manera, no podemos poner el marco teórico en cualquier parte, ¿sí? Esto no se preocupen si por ahí yo tiro así a la Bartola marco teórico, resultados, etcétera, porque esto lo vamos a ver después más detenidamente, pero, digamos, hay que tener en cuenta eso, que hay un orden que seguir. Y por último, la precisión léxica, esto es muy importante y esto sí tiene que ver con el marco teórico que yo mencionaba recién. Cuando nosotros estamos en el proceso de escritura de la tesina, cuando ya hemos llegado a ese momento en el cual ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, sobre qué vamos a escribir, qué es lo que queremos investigar, bueno, con qué método, cuál es nuestra hipótesis o nuestras hipótesis, porque nunca hay una sola. Una vez resuelto todo eso, en el momento de la escritura, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con categorías léxicas, ¿sí? Las categorías léxicas son básicamente definiciones. Entonces, nosotros no podemos utilizar esas definiciones de cualquier modo. ¿Por qué? Porque suele suceder, como yo decía antes, siempre hay investigaciones previas, siempre hay autores que han trabajado esos temas u otros que están asociados o relacionados de alguna manera. Y esos autores han utilizado categorías léxicas para hablar de un tema X. E incluso puede pasar que muchos autores hayan utilizado la misma palabra, ¿sí? Porque las categorías son palabras, la misma palabra, pero queriendo significar dos cosas que no son lo mismo, ¿sí? En dos trabajos distintos. Entonces,
si nosotros queremos ser precisos y correctos en nuestra tesina, todas las categorías que nosotros utilicemos tenemos que aclarar de dónde las sacamos, ¿sí? Voy a dar un ejemplo, no sé, que es una tontería. Yo vengo de, no sé, de la literatura, por ejemplo. Entonces, si yo en una tesis que tenga que ver con literatura, yo leo la palabra de construcción, que ahora está muy de moda de nuevo, bueno, deconstrucción es un término acuñado por Jacques Derrida en los 60, pero después, y él lo explica, digamos, en su teoría él explica a qué se refiere con deconstrucción y qué significa la deconstrucción. Pero después hay otro montón de teóricos que han utilizado la misma palabra, la palabra deconstrucción, con muchos otros sentidos. De hecho, hoy mismo, vieron que hoy, con todo este tema de los diferentes feminismos bueno, y los reclamos por una sociedad más igualitaria y etcétera, se utiliza mucho la palabra de construcción, ¿sí? Como para decir, bueno, desarmar modelos quizás más conservadores, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, este ejemplo, digo, vale para explicar que una misma palabra, ¿sí? Un mismo término, puede tener, según qué autor lo haya utilizado, sentidos diferentes, matices diferentes. Y si nosotros vamos a utilizarlo en nuestro trabajo, tenemos que explicar con qué sentido o con qué matiz lo hacemos. De eso se trata la precisión léxica, ¿sí? Yo no puedo correr el riesgo de que las categorías que yo voy a usar en mi trabajo sean interpretadas de una forma errónea por quien lo lee. Bueno, y en este caso, que es una tesina para, digamos que para recibirse, menos todavía, porque bueno, tratamos de que los resultados sean los mejores posibles. Entonces, precisión léxica, ordenamiento riguroso, polifonía, una estructura estandarizada, como decíamos recién, y lo último, el último punto que figura acá, se usa una combinación de secuencias que son la explicación y la argumentación. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero como para adelantar algunas cosas. Una tesina es básicamente, en general, digamos, un gran texto argumentativo. Los textos argumentativos tienen una finalidad muy específica que los diferencia de del resto de los textos, y es que tienen una finalidad persuasiva, es decir, buscan convencer al lector de algo. En el caso de la tesina, nosotros buscamos convencer a nuestros lectores de que nuestra hipótesis o nuestras hipótesis eran correctas, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar secuencias argumentativas, ¿sí? Después vamos a ver más detenidamente cuáles son los recursos argumentativos, cómo argumentamos, pero básicamente la tesina es eso, ¿sí? Es un gran texto argumentativo en el cual uno intenta convencer a su lector o lectores de que nuestra hipótesis, nuestras diferentes hipótesis, son correctas y por lo tanto nuestro trabajo merece ser aprobado y nosotros merecemos ese título. Pero también, como es un texto de largo aliento, ¿sí? No es un texto de una página y media, no es pura argumentación esa tesina, y también tiene otro tipo de texto con otro tipo de secuencias que son explicativas, ¿sí? El texto explicativo y el texto argumentativo se diferencian en su finalidad, ¿sí? El texto explicativo no intenta convencer a nadie. Básicamente lo que quiere es que ese lector, esa lectora, entienda, ¿sí? Algo. Ese es el texto explicativo. Entonces, nosotros en nuestra tesina, si bien el espíritu de la tesina es argumentativo, vamos a intercalar también secuencias explicativas porque es necesario, ¿sí? Yo quiero explicar, porque quiero que el lector o la lectora entienda qué es lo que voy a hacer, ¿sí? De qué se trata lo que voy a investigar, cómo fue que llegué a los resultados que estoy presentando, qué método de investigación voy a utilizar, un método cualitativo, un método cuantitativo, voy a explicar, o una combinación de ambos, ¿sí? Voy a explicar qué fue lo que hice con uno o con el otro. Es decir, voy a ir combinando, ¿sí? Esos dos tipos de secuencias, explicativas y argumentativas, para armar la tesina. Vamos a... Marcela, ahí hay alguien que, creo que alguien levantó la mano.
Bueno, espérame Sí, que vuelvo. hola. Hola, sí, perdón que no vi quién me estaba hablando. Decime. Sí, ¿qué tal? Evelyn es mi nombre. Hola, Evelyn, sí, Quería hacerte una pregunta sobre el tema de la precisión léxica, sí. porque yo estoy ya haciendo la tesina hace bastante, casi por terminarla, y hay un concepto del que no pude encontrar definición, que es un concepto muy importante porque es mi variable, Ujú. eh, que es, bueno, habilidades auditivas. En sí, nosotros lo dimos en la carrera, obviamente, nunca se dio una definición de lo que son de lo que son en general las habilidades auditivas, sino que se definió una por una. O sea, no quiero entrar mucho en detalle porque... Sí, bueno, y mira, lo que entonces, pasa es que igual, si las tenés definidas una por una, sí, bueno, ahí ya lo tenés, digamos. bien, Yo no, bueno, yo de fonoaudiología no sé nada, aunque sé más que el año pasado, después del libro que leímos. Antes no sabía nada, ahora sé un poquito. Eh, yo lo que te diría es, siempre que uno tiene dudas con respecto a lo terminológico, siempre es bueno consultar con quien te esté dirigiendo la tesina, ¿sí? Es decir, sí, lo bueno, dice. claro, bueno, y si es ahí, digamos, te pueden probablemente orientar. Si no, digamos, si de ahí no podés sacar digamos, ninguna definición, si de todas formas vos decís que es una definición global, pero después una por una de esas habilidades sí están definidas, entonces quizás no es una cuestión terminológica teórica, sino que es simplemente una denominación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo explico de otra manera para que quede claro. No toda denominación que nosotros usamos es una categoría teórica. ¿Sí? Son dos cosas distintas. O sea, no hay que explicar cada categoría que uno utiliza, sino solamente las que son categorías teóricas de análisis. Si vos me Ujú. decís, yo no tengo ni idea sobre las habilidades auditivas, pero si vos me decís, bueno, yo le digo habilidades auditivas a esto, pero en realidad estoy englobando dentro de habilidades auditivas esto y esto, ¿sí? Y esas cuatro cosas vos sí las podés definir y explicar, entonces habilidades auditivas no sería una categoría teórica, sino simplemente un nombre, si estás englobando esas otras categorías con las que vos trabajás. ¿Me explico? Sí, sí, porque yo lo consulté con mi tutora y mi cotutora, Sí, obviamente que las dos conocen del tema, de hecho mi tutora está en la cátedra donde se trata este tema, eh, y bueno, llegamos a la conclusión después de buscar un montón en el buscador académico y todo, yo encontré un montón de artículos que están en inglés y demás, y en ninguno encontré, ya te digo, la definición exacta de habilidades auditivas. Me pareció re raro, mi tutora me dijo, tiene que haber, y yo busqué, y bueno, capaz la haya una, pero no, no están disponibles los libros. claro, Porque son pagos, bueno, y demás, algunos son muy viejos también. sí, Así que bueno, intentamos por un montón de medios y no encontramos, entonces lo que hicimos fue armar una, digamos, con los conceptos que me dio mi tutora, que es Gabriela Dotto, em, que ella sabe un montón del tema, y bueno, armé una definición que es, digamos, propia, pero parafraseando cosas que hemos leído, digamos. Y lo que claro, sí puse textual fueron las definiciones de cada variable, que eso sí lo encontré en muchas bibliografías. Pero sí. teníamos el Bueno, miedo porque mi cotutora me decía, justo es la variable, entonces como que no quería que quede, como claro. que no teníamos definición de la certera de la variable. Claro, no, pero es que, insisto, o sea, si dentro de esa variable vos tenés bien definido las diferentes, digamos, cosas que abarca esa variable, no le encuentro tanto el problema. Siempre hay, esto, digamos, no se suele hacer mucho, pero siempre hay una forma como de escabullirse por la tangente en estos casos, y es lo que hiciste vos. O sea, cuando uno realmente no, pero bueno, pero antes hay que agotar todas las instancias, que bueno, es lo que vos me estás contando. Cuando uno quizás no encuentra bibliografía, no encuentra material al respecto,
o tiene una categoría que por ahí está medio floja de definición, uno siempre tiene la posibilidad de aclarar en qué sentido va a utilizar esa categoría con una definición propia, y eso sigue siendo la precisión léxica, ¿sí? Porque lo esencial no es tanto, o sea, si bien, como yo dije hace un ratito, siempre estamos hablando desde las voces de los otros, ¿sí? Pero lo esencial en el caso de la precisión léxica es que quien lea tu tesina no se confunda, o sea, no entienda otra cosa cuando vos decís, por ejemplo, habilidades auditivas. Y entonces, para asegurarte, bien podés explicar vos en qué sentido utilizás esa categoría, ¿sí? ¿Qué querés decir con esa categoría? Y ya está. Y ahí ya lo tenés solucionado. Obviamente, esto se hace, en este caso particular, como vos me contás, o bueno, o puede pasar en más casos, pero no es que toda categoría tenga que estar usada según nuestra propia idea, porque si no es un despelote. O sea, hay cosas que son, digamos, como más definidas y más concretas y que ya han sido utilizadas por otras personas antes, ¿sí? Yo no puedo, yo les daba recién el ejemplo de la deconstrucción porque es algo que pasa mucho. Hoy en día, que esa palabra está súper de moda, es como que todo el mundo la usa así como, bueno, para mí significa una cosa, para vos significa otra, y para un tercero significa una tercera cosa, y viste, ya llega un momento en que vos decís, bueno, no, un momentito, tratemos de consensuar ciertos sentidos, porque si no, ahí lo que se vuelve imposible es la comunicación. En este caso que vos me decís, yo creo que con una explicación como la que vos me decís que haces, es suficiente, ¿sí? Para que se entienda que está usada de esa manera y no de cualquier otra. Bien, Buenísimo, gracias. sí, de nada. Esperen que vuelvo al PowerPoint, que se me había quedado como medio trabado. Un segundito, ¿eh? A ver. Denme un segundo, que mi computadora está pensando. A ver, voy a compartir de nuevo. Un segundito, por favor. A ver, a ver. Vamos a volver acá. Bien. ¿Están viendo ahí de nuevo la presentación? Sí, Ustedes me sí, se ve dicen, perfecto. ¿sí? Sí. Ah, ok, Ujú. bárbaro. Bueno, vamos. Entonces, ahí está. Bien, entonces, les decía, bueno, tienen entonces estos géneros, esas características que veíamos recién, y hay una cuestión que después lo vamos a ver más cuando hablemos puntualmente de la escritura. Bueno, como digo acá arriba, el enunciador académico que venimos a hacer nosotros, ¿sí? Lo que escribimos, exige un registro formal, ¿sí? Esto es importante, digamos, el tema del lenguaje, que sea un lenguaje formal. Y hay una tensión permanente, y esto es interesante, ¿sí? Para verlo, y esto sirve mucho cuando después, una vez que hayamos empezado a escribir y queremos repasar y corregir nuestra escritura, sirve mucho tenerlo en cuenta. Hay una tensión permanente entre la subjetividad del autor, o sea, la nuestra, y el efecto de objetividad científica. La elección de la persona verbal, el uso de la voz pasiva y de estructuras impersonales contribuyen a esto último. Esto lo quiero explicar, me voy a detener acá un poquito. Fíjense que yo no digo entre la subjetividad y la objetividad, sino que entre la subjetividad y el efecto de objetividad, que no es lo mismo que la objetividad a secas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del lenguaje, la objetividad no existe. Y ahora voy a explicar por qué. Hay hubo, mejor dicho, porque ya murió hace rato, un lingüista francés, Émile Van Benist, que escribió un trabajo justamente sobre este tema que se llama la teoría de la enunciación, ¿sí? No los voy a aburrir con, digamos, explicándoles todo el trabajo, pero hay un punto de esa teoría de la enunciación de Van Benist que es muy interesante y que nos sirve a nosotros para pensar esto. Lo que Van Benist dice en la teoría de la enunciación es, el lenguaje no existe, digamos, como independiente en el éter, digamos, ahí dando vueltas por el universo y uno se lo apropia cuando va a hablar o cuando va a escribir. No, el lenguaje existe en tanto y en cuanto
nosotros, sus hablantes, lo utilizamos, ¿sí? Ya sea para hablar o para escribir, ahí el lenguaje cobra existencia, ¿sí? Y se manifiesta. O sea, no es que uno puede analizar el lenguaje como si estuviera por fuera de todo, ¿sí? No. Esto lo dice Benveniste. Hay otras teorías, por supuesto, pero digamos, esta es interesante para pensar este caso. Entonces, si nosotros consideramos, dice Benveniste, que ese lenguaje está enunciado, él habla de enunciados, Bakhtin también, ¿sí? Está enunciado por sujetos, que somos nosotros, cuando hablamos y escribimos, entonces el lenguaje, cualquiera sea, si yo digo hola o si escribo una tesis de 500 páginas, el lenguaje es eminentemente subjetivo, por la simple y sencilla razón de que está siendo proferido por sujetos, ¿sí? En forma de enunciados. Esos enunciados que nosotros proferimos pueden ser orales o pueden ser escritos, pueden ser breves o pueden ser, no sé, Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Todo es enunciado y se produce en el momento de la enunciación. Entonces, esa enunciación es básicamente subjetiva porque está producida por los sujetos. De esto no escapa ningún género discursivo, ¿sí? Por muy objetivo que se pretenda. No sé, estoy pensando en los géneros discursivos que se pretenden objetivo. No sé, bueno, el periodismo, por ejemplo, que supuestamente se presenta como objetivo, bueno, y no lo es, pero tampoco la escritura académica, ¿sí? Ni la escritura científica. Es decir, ¿por qué es imposible esa objetividad? Porque esa escritura académica, científica, está producida por sujetos, ¿sí? No es que sale sola del universo, ¿sí? Siempre hay un sujeto que la profiere, entonces, según Benveniste, subjetiva va a ser siempre. Pero lo que nosotros podemos intentar, y a eso vamos con el efecto de objetividad, es que se acerque lo más posible a esa objetividad que pretendemos que tenga. ¿Por qué? Porque claramente no es lo mismo si yo escribo, no sé, una nota de opinión, ¿sí? Bueno, me preguntan, bueno, Marcela, ¿qué opinas sobre, no sé, la campaña de vacunación? Y yo claramente voy a escribir un texto que probablemente sea muy subjetivo, lo voy a escribir desde mi punto de vista, mis experiencias, mis opiniones, mis posturas ideológicas, en fin, lo que sea. Ahora, si yo soy, no sé, una científica del Instituto Gamaleya que tiene que publicar los resultados sobre la vacuna Sputnik V en niños, yo se supone que tengo que dejar de lado todo lo que pueda, ¿sí? Mis cuestiones más personales, más subjetivas, para producir un texto que sea lo más objetivo posible, porque su propio género así me lo exige, ¿sí? No me están pidiendo que yo opine, sino que me están pidiendo que comunique resultados. Bien, entonces, eso es lo que se llama el efecto de objetividad científica, ¿sí? Los textos que se acercan a ese efecto de objetividad que, repito, siguiendo a Benveniste, nunca es 100%, es imposible que lo sea, solo porque inclusive esa científica del Instituto Gamaleya no deja de ser un sujeto, ¿sí? Como lo somos todos, y entonces eso va a ser subjetivo. Pero, y acá volvemos a lo que nos interesa a nosotros, existen ciertas cuestiones que tienen que ver con las elecciones lingüísticas para acercarnos un poco más a ese efecto de objetividad. La elección de la persona verbal, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero parecer lo menos subjetiva posible en mi texto, bueno, obviamente no voy a escribir en primera persona, ¿sí? Voy a escribir en tercera persona probablemente, ¿sí? No voy a decir, yo comprobé tal cosa, sino que voy a decir, bueno, se comprobó tal cosa, que esa es una estructura impersonal, ¿sí? La voz pasiva, bueno, X cosa fue comprobada, también, ¿sí? Fíjense cómo podemos quizás estar diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Porque quizás lo que vamos a decir con yo comprobé, se comprobó o esto ha sido comprobado, en realidad la comprobación sigue siendo la misma, pero claramente el efecto de objetividad no es el mismo si yo digo, bueno, esto ha sido comprobado, a que si digo, bueno, yo comprobé esto, ¿sí? En el segundo caso, al decir yo, le estoy dando un matiz, más que un matiz, digamos, estoy dando un peso claramente subjetivo a mi texto, que estaría muy bien si fuera una nota de opinión, pero no está tan bien
en un trabajo académico. Sobre todo en un trabajo académico en la disciplina de ustedes. Hay otras disciplinas quizás que tienen que ver más con el arte o con la escritura que lo admiten o lo permiten. En este caso tal vez no tanto, porque se espera que, digamos, nosotros tengamos ese acercamiento, digamos, ese efecto a la objetividad. Entonces, repito esto, si bien nuestra escritura subjetiva va a ser siempre, porque somos nosotros sujetos los que estamos escribiendo esa tesina, hay determinadas cuestiones lingüísticas que nos van a acercar al efecto de objetividad. Estas cuestiones también tienen que ver con lo altamente estandarizado que yo les comentaba recién, ¿sí? Si estos textos, las tesinas, las tesis, suelen no exigir, pero, digamos, esperar este tipo de estructuras, ¿sí? No la primera persona, la voz pasiva, las estructuras impersonales. De hecho, una tesis escrita en primera persona, digamos, tiene que ser realmente una genialidad para que no te la devuelvan y corregida y te digan, no, esto no está bien escrito, ¿sí? No porque no esté bien escrito, sino porque no corresponde con el género académico. Bien, y bueno, como yo les decía hace un ratito, la polifonía, ¿sí? Citas directas, indirectas, paráfrasis, referencias, notas, pero esto lo vamos a ver en el encuentro en agosto. Y el uso del léxico específico, como charlábamos recién, que contribuye a la formalidad del género. Esperen que quiero calcular el... bien, voy bien. Estoy chequeando el tiempo para no quedarme corta. Bien, esto yo creo que ustedes un poquito quizás ya lo han visto, pero así que lo voy a pasar rápido, pero algunas cuestiones que tienen que ver con el procedimiento de investigación, ¿sí? Como cuando empezamos a pensar, antes de escribir, sería, todo esto que estoy diciendo es antes de ponernos a escribir. Formulación de la pregunta global y las preguntas específicas, ¿sí? O sea, toda investigación, insisto, o sea, en este caso ustedes la tienen que hacer sí o sí si se quieren recibir, pero cualquier investigación de la vida, básicamente, todo empieza con una curiosidad, es decir, con una pregunta, ¿sí? Yo me pregunto, bueno, ¿y esto por qué? ¿O para qué? ¿O cómo? ¿Sí? Tengan en cuenta que esa pregunta global y las preguntas de investigación específicas, que son las que se derivan normalmente de esa pregunta global, no es que esté prohibido, pero siempre es deseable que sean preguntas abiertas, ¿sí? ¿Qué significa que sean preguntas abiertas? Que no sean preguntas que se respondan con sí o con no. Las preguntas cerradas son las que se responden con sí o no. ¿Por qué? Porque si yo me hago una pregunta cerrada, una pregunta de investigación cerrada, sobre todo la pregunta global, se me termina la investigación enseguida, ¿sí? No queda mucho para decir. Yo digo, bueno, ¿esto es así? Sí, listo, se terminó. O no era. Y ahí se acabó todo, ¿sí? En cambio, si yo digo, bueno, ¿por qué esto es así? O cómo sucede así, o para qué sucede así, o de qué otras formas podría suceder, ¿sí? O no sé, ¿a quiénes beneficia que esto suceda así y no de esta otra manera? Bueno, son preguntas que abren, ¿sí? Y que por lo tanto posibilitan una investigación para responderlas. El momento de ordenamiento y producción de los datos, ¿sí? Una vez que ya los tenemos, la selección y definición de conceptos tiene un poco que ver con lo que decíamos recién, ¿sí? Que sean conceptos claros y que estén definidos, para que la persona que nos lee, o las personas en realidad, porque nunca es una sola, sepan bien de qué estamos hablando y a qué nos referimos. Selección de los grupos de casos, selección de los métodos apropiados, evaluación y reformulación de las preguntas, ¿sí? Nosotros nos hicimos unas preguntas. Bueno, ¿a quiénes se las vamos a preguntar? O sobre quiénes vamos a trabajar para poder responder esas preguntas. Esos serían los grupos de casos. ¿Con qué métodos vamos a trabajar? Según lo que nosotros queremos comprobar, ¿sí? Nos interesa más un método cuantitativo, un método cualitativo, una combinación de los dos. Evaluación y reformulación de las preguntas. Esto puede pasar a lo largo de todo el proceso de escritura, ¿sí? Hay una cosa, esperen que voy a dejar de presentar, así puedo aclarar algo porque me parece importante. Un segundito. Ahí está. A ver. ¿Me escuchan bien, no es cierto?
Sí, Sí, se escucha ¿Sí? bien. Ah, ok. Sí. Sí, perdón. Perdón, soy medio pesada preguntando, pero porque por ahí se me tilda todo y me agarra medio pánico porque creo que se dejó de escuchar. Con respecto al punto que les mencioné recién de esta cuestión de reformular las preguntas, el proceso de escritura de la tesina, de cualquier texto, ¿sí? Cualquiera sea, incluso de un cuento, ¿sí? O sea, un texto que no tenga nada que ver con lo académico. La escritura es García Márquez, Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, no sé si alguien lo ha leído, decía una frase que es un poco ridícula, pero para mí es muy real, y decía, bueno, la escritura es 10% inspiración y 90% transpiración, es decir, 10% inspiración y 90% trabajo, y esto es así en la escritura académica también, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No se atemoricen ante la posibilidad de reescribir, porque de hecho la mayor parte del trabajo yo creo que es reescribir. Ahora cuando empecemos a ver de qué manera configuramos ciertas cosas, voy a volver sobre esto, pero no se atemoricen ante la posibilidad de tener que rever las preguntas, las hipótesis, los desarrollos, las cuestiones teóricas. A medida que se avanza en la investigación y en el proceso de escritura, puede pasar tranquilamente que la hipótesis que pensamos al principio nos damos cuenta que ahora no nos sirve para nada y la tenemos que desechar. La pregunta que planteamos, cuando empezamos a ver los casos que queremos investigar, nos damos cuenta de que tampoco nos sirve esa pregunta y que vamos a tener que formular nuevas preguntas, ¿sí? Si queremos estudiar esos casos y no otros. Un error común, pero que no por eso deja de ser menos grave, es querer acomodar todo lo posterior a nuestra primera intuición, a nuestras primeras preguntas, ¿sí? Porque nos parecía una pregunta genial y nos da lástima tirarla a la basura, por ejemplo. Bueno, eso es un error, ¿sí? Es claramente un error, porque el proceso de escritura es un proceso de conocimiento también nuestro, ¿sí? Nosotros mismos vamos a ir conociendo a medida que escribimos, no solamente a medida que investigamos, a medida que escribimos también. Nosotros podemos tranquilamente ya haber realizado toda nuestra investigación, tener los resultados en la mano, y cuando nos ponemos a escribir nos damos cuenta de que eso no nos servía, ¿sí? Y de que tenemos que formularlo de otra manera. No quiero decir que le va a pasar a todo el mundo, ¿sí? Si no sucede, mejor. Pero digo, puede pasar. Entonces, tengamos siempre presente que el tema de la escritura es un tema de escribir, dejarlo macerar, digo yo, ahí un rato, a veces unos días, releer, corregir, volver a escribir, reescribir todo el tiempo, reacomodar, ¿sí? Lo que a mí me parecía que iban los resultados, ahora me doy cuenta de que en realidad es parte del estado de la cuestión, entonces lo tengo que poner en otra parte, ¿sí? Eso es, digamos, es saludable que sea así. Una buena tesina es producto de todas esas cosas. Con esto, no, bueno, ¿cómo era tu nombre? Evelyn, vos me dijiste que ya estabas avanzada en el proceso de escritura, entonces sabrás de lo que hablo, no sé cómo están los demás, pero digamos, es saludable que así sea. Una buena tesina es producto de todo esto, ¿sí? Nadie nunca jamás en la historia de la humanidad se sentó y escribió un trabajo académico, o al menos soy exagerada, digo, o sea, de la historia académica desde que empezaron a existir este tipo de géneros, lo otro no tengo idea, se sentó y escribió de un saque una tesis, ¿sí? No, porque justamente el espíritu de la escritura de la tesis es esto, ¿sí? Investigar, comprobar, chequear, desechar, reescribir, volver a investigar, volver a escribir, y así todo el tiempo hasta que estamos más o menos satisfechos y satisfechas. Bien, voy a seguir un poquito más, me voy a apurar, así no me quedo sin tiempo, porque son muchas las cosas para hoy. Por supuesto, lo mismo que dije al principio, si hay alguien que no entendió algo, me interrumpe y me pregunta. Si quieren que repita o quieren hacer alguna pregunta, adelante. Y si quieren ir escribiéndolas en el chat, también adelante. Esperen un segundo que voy a ver si puedo seguir compartiendo. A ver, ¿ustedes están viendo mi pantalla ahí o no? Sí, ahora sí vemos que estás compartiendo. Ok, sí, porque parecía como que se había tildado un momento. Bien.
Bueno, vamos a seguir un poquito más y después pasamos a otra cosa. Bien, yo acá puse un montón de ejemplos de los trabajos de elaboración, que serían los trabajos, digamos, claramente de escritura académica, ¿sí? Las monografías, las ponencias, las tesinas, que sería el caso de ustedes, bueno, y la tesis cuando hagan alguna carrera de posgrado. Entonces, algunas cuestiones que son propias de este tipo de trabajo que tienen que ver con lo que yo les decía recién. Lectura bibliográfica y observación. Lectura bibliográfica sobre todo, en esto yo hago mucho hincapié, ¿sí? Antes de ponernos a escribir hay que leer mucho, ¿sí? Una vez que más o menos tenemos relativamente claro, ni siquiera hace falta que esté tan claro, pero relativamente claro sobre qué queremos trabajar, hay que ponerse a buscar material bibliográfico y ponerse a leer, porque eso es lo que nos va a terminar de ayudar a que finalicemos y a que podamos concretar, digamos claramente, un proyecto de investigación, ¿sí? Cuando uno va leyendo, sus ideas se van modificando, obviamente, y se nos van aclarando algunas cosas y vamos descartando algunas otras. Yo siempre recomiendo, pero esto es algo personal, digamos, cada cual trabaja de distinta manera, ir consultando, vieron que uno a veces va encontrando, dice, ah, bueno, esto me puede servir, entonces lo guardo para leer después. Ser organizado con eso ayuda mucho, porque nosotros vamos acumulando material, entonces ármense, no sé, una carpeta en la computadora con subcategorías, ¿sí? Chusmeen mucho los índices, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, no sé, si uno quiere estudiar X cosa y nuestra directora, director, nuestra tutora o tutor nos pasa un material, nos dice, bueno, mira, el libro este te puede servir, bueno, miremos ese índice de ese libro, a ver qué más hay, qué otra cosa nos puede parecer útil, ¿sí? Vayamos anotando, es decir, vayamos teniendo un bagaje, una acumulación de bibliografía interesante como para poder leerla antes de empezar a trabajar. Bueno, elección y delimitación del tema, es lo que yo les decía, que eso nos puede, digamos, es una buena idea hacerlo después de haber leído y no antes, ¿sí? Porque nosotros podemos recontradelimitar nuestro tema y después cuando empezamos a leer darnos cuenta de que o es inviable o ya está absolutamente hecho por otra persona, que eso es una muy desagradable sorpresa, pero que puede pasar, o que, digamos, no tiene sentido lo que nos estamos preguntando por X cuestión, o que ya está recontra respondido, bueno, en fin, digamos, pueden pasar muchas cosas, entonces siempre lo aconsejable es interesarse por un tema, por supuesto, pero terminar de delimitarlo una vez que hayamos leído bastante y no antes. Formulación de la teoría, los problemas más las preguntas, que es lo que charlábamos recién. Bosquejo de respuestas, ese bosquejo de respuestas, puse bosquejo para que se entienda que es algo provisorio, por supuesto que las respuestas no son definitivas, pero esas respuestas a nuestros problemas y preguntas serían nuestras provisorias hipótesis, digamos, esas son las respuestas. Y diseño de metodología y búsqueda de datos para validar las hipótesis, ¿sí? Bueno, cómo vamos a investigar, cómo vamos a comprobar esto que estamos afirmando. Elaboración de un plan de investigación, un poquito vamos a ver esto dentro de un rato. Relevamiento de la información obtenida, fichaje, ¿sí? Esto es muy importante. Cuando empezamos a investigar, también, esto es optativo, pero siempre es práctico, hacerse de algunas categorías, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Como tener pensadas determinadas categorías, como, por ejemplo, imaginemos que nosotros vamos a realizar entrevistas, ¿sí? Entonces, además de todas las preguntas que nosotros vamos a hacerles a nuestros entrevistados, también está bueno tener ciertas categorías donde nosotros vamos a ubicar las respuestas, ¿sí? Eso es como el fichaje. Entonces nosotros ya tenemos ahí el material más o menos organizado para poder analizarlo, elaborar las conclusiones y el último paso de todo esto, que es la comunicación, que es la escritura propiamente dicha, ¿sí? La elaboración del plan textual, la redacción y la revisión, que esto es ahora es lo último que vamos a ver acá y después pasamos a otra cosa. Las fases del proceso de escritura, ¿sí? Que esto es
a veces un poco traumático para mucha gente, pero si nos tomamos con calma y organización, van a ver que no es para tanto. Hay 3 fases: la planificación, la redacción o escritura propiamente dicha, y la revisión o edición. En la planificación, digamos que sería la parte del ordenamiento intelectual, yo tengo que anotar ideas, organizarlas, escribir los objetivos, lo que veíamos recién, ¿sí? El recorte, las hipótesis, los métodos, el preproyecto, el plan de trabajo, que eso lo vamos a ver en un rato, es muy importante. Es decir, toda la parte de planificación tiene que estar por escrito. Esto por ahí suena un poco raro, o no, depende, digamos, de cada quien y cuál sea el recorrido académico que hayan venido haciendo. Lo de poner por escrito lo que sería como la etapa previa de la tesis, pero es muy útil, ¿sí? Elaborar un preproyecto, elaborar un plan de trabajo, un plan textual, después vamos a ver cómo, es fundamental, ¿sí? Porque nos sirve para ordenar muchísimo nuestras ideas. Yo en esto soy medio pesada muchas veces, porque hago hincapié una y otra vez, pero realmente es lo mejor, ¿sí? Y funciona. Pongan sus ideas por escrito, ¿sí? De forma más desorganizada al principio, después vamos a ver cuando hacemos, no sé, como una tormenta de ideas, de forma más organizada después, cuando estamos tratando de acercarnos a lo que es el plan de trabajo o el plan textual, pero esas ideas pónganlas por escrito, ¿sí? No tengan las intenciones de la tesina solamente en su cabeza, escríbanlas, ¿sí? Escriban todo lo que puedan, siempre. Sirve, es más útil, es más ordenado, viendo sus propias ideas escritas, muchas veces les surgen otras ideas que al principio no habían tenido, viendo sus ideas escritas, también les puede pasar que de repente asocien 2 cosas que en su cabeza no las habían asociado jamás. Sirve muchísimo, ¿sí? El proceso de escritura, ni siquiera de empezar a escribir la tesis, sino esta especie de prototesis, digamos, de proyecto de trabajo, es un proceso de aprendizaje y de conocimiento también, la escritura, ¿sí? De conocimiento sobre, digamos, cómo organizamos nosotros mismos nuestras propias ideas. Entonces yo siempre, siempre, siempre insisto con esto, escríbanlo, ¿sí? Agarren la compu o a mano, como les quede más cómodo, pero lo que piensan, lo escriben, ¿sí? Lo que quieren averiguar, lo escriben, lo que piensan que pueden llegar a ser útil, lo escriben, ¿sí? Siempre escriban, escriban, escriban todo. Bueno, el proceso de redacción o escritura propiamente dicho, sí, sería como el primer borrador, sí, de esa tesis. Y por último, revisión y edición, que es ajustar las primeras versiones y pulir, que es un poco lo que yo les decía recién, que es una gran parte del trabajo, ¿sí? La corrección, el ajuste, la edición, que da como resultado, bueno, obviamente, el texto definitivo. Bien, esperen que dejo de compartir. Un segundito, así vamos a otra cosa. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? ¿Quejas? ¿Reclamos? ¿No? Bueno, voy a seguir adelante entonces. Esperen que cierro una cosita. A ver, un segundito, por favor, que mi computadora es como que tarda en reaccionar. Igual estamos mejor que el año pasado. ¿Vos te acordás, Ana Clara, que el año pasado tenía una computadora que hacía un ruido infernal? No sé si te acordás. Sí, sí, me acuerdo que te Sí. quejabas de Bueno, la tecnología claro. Bueno, disponible. he evolucionado, me compré otra computadora nueva que no hace ruido, pero ya le metí tantas cosas y la uso tanto que yo ya creo que la pobre no se declara en rebeldía directamente. Así que, bueno, Sí. las máquinas están contra nosotros. Bien, entonces, dicho esto, lo que yo quería hacer un poquito ahora, perdón, yo voy a toda velocidad porque son muchas las cosas que hay para ver, pero repito nuevamente, por favor, si hay algo que no quedó claro, más allá de que este material después ustedes lo van a poder leer con más calma, pero por favor interrumpan, pregunten, quizás hay algo que yo doy por hecho y ustedes no lo saben, o viceversa, si hay algo que estoy explicando que a ustedes les resulta obvio de toda obviedad, también díganmelo, así paso a otra cosa, ¿sí? Participen en lo que consideren necesario. Entonces,
La cuestión de la escritura, que es lo que yo les decía medio en chiste, pero no tanto, que suele ser algo traumático, siempre hay una instancia a la que todo el mundo teme, y esto cuando digo todo el mundo me refiero a cualquier persona que escriba, ya sea la escritura académica o cualquier otro tipo de texto, que es la famosa y temible página en blanco. Vieron que hay, inclusive los escritores famosos dicen como, ay, el miedo a la página en blanco. Creo que hay hasta psicólogos que se especializan en eso. Bueno, ¿por qué? Claro, porque uno, digamos, tiene un montón de ideas, le parecen interesantes un montón de temas sobre los que quiere trabajar. A medida que va avanzando en la carrera, eso suele pasar, digo, a todos nos ha pasado, que siempre hay capaz alguna materia que, no sé, que de repente nos hace como abrir los ojos y decimos, oh, esto es lo que a mí me interesa, o alguna docente también que menciona al pasar X cosa y entonces uno dice, sí, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer, o yo quiero investigar sobre esto, o una inquietud, digamos, que nos aparece y decimos, bueno, quiero saber más sobre esto. En fin, uno va accediendo, a esas cuestiones a lo largo de la carrera. Y claro, cuando llega el momento de decir, bueno, yo voy a escribir mi tesina sobre esto, pueden pasar dos cosas. O uno ya viene con todas esas ideas, ¿sí? O tiene unas ideas ahí por ahí medio difusas y habla con la tutora, con el tutor, y bueno, y le da un par de directivas como para encaminarnos. Pero ya sea que uno ya lo traiga más o menos organizado, o lo termine de organizar en el momento en que decide escribir la tesina, siempre hay que tratar de que esa cuestión de la página en blanco no nos suceda o que nos agarre con algo ya hecho, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Vieron la frase esa de Picasso que decía, bueno, cuando llegue la inspiración que te agarre trabajando? Bueno, esto sería más o menos lo mismo, ¿sí? Cuando llegue el momento de empezar a escribir la tesina, que nos agarre con cosas ya escritas, ¿sí? Que no nos agarre de cero solamente con nuestras ideas. Vamos a ver de qué manera podemos lograr que eso no nos suceda. Voy a volver a compartir algo con ustedes, un documento esta vez, denme un segundo, por favor. A ver. Bien. Si escuchan un niño que grita, no sé si ustedes lo están escuchando de ese lado. Es mi vecinito que está jugando en el patio de acá abajo y está a los gritos, disculpen. Bien, ahí estamos. Entonces, ¿están viendo este documento que dice antes de escribir el problema retórico, etcétera? ¿Lo Sí, ven? sí, Sí, se ve ¿Sí? perfecto. Ah, Sí. ok, perfecto, Sí, sí. bueno, sigo. Ok, entonces, el problema retórico, ¿por qué se llama problema retórico esto? ¿Sí? Bueno, primero porque es claramente una situación problemática, pero aparte, ¿por qué es retórico? Porque es un problema de comunicación, ¿sí? Yo lo que decía Bastín al principio, ¿sí? O sea, la tesina es un género discursivo que lo que intenta es comunicar algo, comunicar un conocimiento. Por eso es un problema retórico. Nuestra pregunta es, bueno, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo voy a comunicar eso que quiero comunicar? ¿Sí? Estas preguntas que yo puse acá las voy a pasar muy al vuelo porque este documento yo se los voy a pasar a ustedes para que lo lean después con más calma. Pero básicamente son tres cuestiones, sí, o cuatro en realidad, que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué quiero conseguir con este texto? ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores? ¿Qué quiero que hagan con mi texto? ¿Cómo puedo formular en pocas palabras mi propósito? ¿Sí? Esto es un ejercicio que a ustedes les va a parecer por ahí medio pavote, pero les sirve, aunque sea para empezar a calentar la mano, como dicen muchos escritores, ¿sí? O a calentar las dos manos en el teclado sería ahora, de forma más contemporánea. Intentar responder estas preguntas brevemente, ¿sí? ¿Qué quiero conseguir con este texto? Bueno, ustedes me van a decir, sí, obviamente, un título, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué otra cosa quiero conseguir con este texto? ¿Cómo puedo formular en pocas palabras ese propósito? ¿Qué pasa con la audiencia, con quienes me van a leer? ¿Qué sé yo de las personas que leerán el texto? ¿Qué saben ellos sobre ese tema? ¿Qué impacto les quiero causar? ¿Qué información les voy a dar? ¿Cómo las voy a explicar? ¿Cuándo y en qué circunstancias van a leer esa tesina?
qué relación quiero establecer con ellos, cómo me quiero presentar, qué tono quiero adoptar, y finalmente, bueno, cómo será el texto que escribiré, largo, corto, qué lenguaje voy a utilizar, etc. Es decir, tratar de escribir, aunque sea unas respuestas chiquitas, provisorias, a este tipo de preguntas, es un buen ejercicio como para empezar a desentumecerse, digamos, y a empezar a practicar la escritura. Antes de empezar con nuestro plan textual, que es lo que vamos a hacer antes de escribir la tesina, es decir, el primer paso de esas 3 fases que yo les mostré, ¿sí? El plan textual o el plan de trabajo, siempre es bueno hacer una tormenta de ideas. Lo que se llama brainstorming, vieron en inglés, seguramente han escuchado hablar de eso, que es como, bueno, tratar digamos, de plasmar la mayor cantidad de ideas que se nos ocurran, ¿sí? En una X cantidad de tiempo. Eso es una tormenta de ideas. Algunos consejos para hacer esa tormenta de ideas. Yo los voy leyendo y voy haciendo algunos pequeños comentarios sobre ellos. Escriban todo, incluso lo que les parezca obvio, absurdo o ridículo. No hay que dejar nada afuera. Cuantas más ideas tengan, más rico será el texto. Quizás más adelante puedan aprovechar una idea aparentemente pobre o loca. No valoren las ideas ahora, después podrán recortar lo que no les guste, concentren toda su energía en el proceso creativo de buscar ideas. Anoten palabras sueltas y frases para recordar la idea. No pierdan tiempo escribiendo oraciones largas, detalladas y complejas. Tienen que anotar con rapidez para poder seguir el pensamiento. El papel es, en este momento, una prolongación de su mente. El papel o la computadora, lo que sea. Bien, estos 3 tips sirven para una primera práctica de escritura cuando nosotros estamos recién arrancando, ¿sí? Recién viendo, bueno, qué es lo que vamos a hacer. Hagan la prueba, si lo hacen en compu, puede ser en compu. Yo suelo hacerlo a mano porque me parece más rápido, ¿sí? Salvo que no sé, que sean súper genios tipeando y lo hagan así a toda velocidad. Vieron que hay gente que tipea muy, muy bien. Yo, como no tipeo tan rápido, me resulta más fácil agarrar la virome y escribir. En esa tormenta de ideas, no consideren nada, como dice el punto número 2, no valoren las ideas, ni siquiera valoren, obviamente dejen de lado todo lo que tenga que ver con cuestiones sintácticas, gramaticales, ortográficas, ¿no? En este momento no importa nada de todo eso. Lo único que interesa es que ustedes puedan rápido, porque vieron que el pensamiento no tiene la misma velocidad que la escritura. Nosotros cuando pensamos saltamos de una cosa a la otra muy rápidamente. Que ustedes rápido puedan anotar todo lo que se les ocurre en relación a lo que quieren hacer en su trabajo de tesina, ¿sí? Todo, empiecen a pensar y anoten todo, saquen flechas si quieren, subrayen, hagan redondeles. Eso, digamos, es algo completamente libre, no jerarquizado, o sea, este no es el momento en el cual vamos a estar considerando si esta idea es mejor que la otra, porque para eso ya va a haber tiempo después, ¿sí? Pero sí es importante poder tener como un primer material en crudo, digamos, sobre el cual trabajar. Después ya va a llegar el momento de expandir esas ideas, de organizarlas, de dejar algunas de lado, ¿sí? Pero en este momento, como un primer puntapié, está bueno intentar hacer esto, ¿sí? Volcar todo lo que conocemos sobre el tema que nos interesa, todo lo que se nos ocurre, con quiénes podemos consultar, qué cosas podemos leer, qué cosas queremos saber, qué sabemos y qué todavía no sabemos. Bueno, en fin, todas las ideas, volcarlas en el papel o en la compu para después trabajar con ellas. Bueno, no se preocupen por la gramática, la caligrafía y la ortografía, como les decía recién. Esto es importante porque nadie más que ustedes va a leer ese papel, ¿sí? Estas primeras ideas, no importa, digamos, qué forma tengan o cómo estén escritas. Total, eso no lo va a ver nunca jamás nadie, ¿sí? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Jueguen con el espacio del papel, bueno, esto sí es por escrito, ¿sí? Pueden sacar flechas, hacer círculos, subrayar, etcétera, ponerle colores, bueno, todo lo que quieran. Cuando sientan que ya no pueden escribir nada más, como que ya escribieron todo lo que se les podía ocurrir, relean todo eso que acaban de escribir y tratan de pensar 2 ideas más. Esto tiene que ver un poco con lo que yo les comentaba hace un ratito.
la escritura llama a la escritura, o dicho de otra manera, cuanto más escribimos, más vamos a escribir. ¿Sí? Esto parece una tautología. Ponerse a escribir cuesta mucho, ¿sí? Cuanto más lo hacemos, es como ir al gimnasio, ¿vieron? No sé si a ustedes les pasa, yo odio ir al gimnasio profundamente, entonces toda la vida me anoto, pago 3 meses por adelantado para sentir que tengo la obligación de ir, porque si no voy pierdo un montón de plata, voy las 2 primeras clases, odio todo, digo que nunca más voy a volver, bueno, en fin. A la cuarta, quinta clase ya uno le va agarrando un poco más el ritmo, y lo que al principio parecía un espanto, a mí por lo menos, ahora me sale un poco más fácil, ¿sí? Bueno, como todo en la vida. Bueno, con la escritura pasa lo mismo, ¿sí? Cuando vamos arrancando, al principio es como remar en dulce de leche, después se va haciendo más fácil. Y esto que yo les decía recién de la tormenta de ideas ayuda a ese primer paso, ¿sí? Es una primera instancia de escritura en la cual podemos ser absolutamente libres porque no lo tenemos que presentar en ningún lado, nadie nos va a evaluar por esto, ¿sí? Nadie jamás lo va a leer, salvo que nosotros se lo demos a alguien, pero no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces, anotemos y escribamos todo lo que queremos y leámonos a nosotros mismos, ¿sí? Leernos a nosotros mismos sirve para organizar nuestras ideas, y esto lo vamos a hacer a lo largo de todo el proceso de escritura de la tesina, no solamente en esta instancia, ¿sí? Hagan la prueba, anoten, escriban todo lo que puedan, ¿sí? Total, insisto, eso solo les va a servir a ustedes, nadie más lo va a mirar. Déjenlo, agárrenlo de nuevo al día siguiente, relean lo que escribieron y van a ver que van a empezar a ver asociaciones que no habían visto el día anterior, por ahí se les va a ocurrir una idea que no se les había ocurrido el día anterior cuando estaban escribiendo. Yo insisto mucho con esto, ¿sí? Hagan la prueba de empezar esa primera, digamos, repito, esa protoescritura, digamos, esa escritura en estado embrionario, para a partir de ahí poder desarrollarla. ¿Por qué? Después hay muchos pasos más, por supuesto, hasta llegar al momento de la escritura de la tesina propiamente dicha, pero ese primer pasito, esa primera tormenta de ideas, nos va a ayudar a que no nos pase esto que yo les decía del terror a la página en blanco. ¿Por qué? Porque cuando nos sentemos a escribir la tesina, no nos vamos a sentar sin nada, sin ninguna herramienta. Tenemos nuestros textos, tenemos nuestros escritos, ¿sí? Tenemos nuestras ideas por escrito, las relaciones que hicimos entre nuestras ideas, el desarrollo que hicimos de esas ideas. Entonces, no va a ser lo mismo que sentarse y decir, ay, bueno, ahora tengo que ponerme a pensar de mi cabeza todo lo que voy a escribir acá. Entonces, siempre es muy, muy útil. Esperen que yo tengo una lista acá de las cosas que tengo que trabajar y voy tildando a medida que las menciono. Siempre es muy útil poder realizar ese proceso previo de escritura. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo mientras tanto voy viendo a ver qué otra cosa más me queda. ¿Ninguna pregunta? Entonces, sigo un poquito más adelante y en todo caso después, cuando termine, frenamos y si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, tenemos un ratito. Voy a volver al PowerPoint de recién, ahora sí para hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la escritura propiamente dicha. Denme un segundo, por favor. Un segundito. A ver. No, esto no es. Bien, ahí estamos. ¿Están viendo la presentación en sus pantallas donde dice plan de desarrollo del texto, el índice de contenidos? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Uh-huh. Bien, genial. Sigo adelante entonces. Esto que yo les decía recién de la tormenta de ideas, obviamente, como su nombre lo indica, una tormenta es un desorden, ¿sí? O sea, queda todo tirado después de la tormenta, las cosas patas para arriba, bueno.
con todo eso que dejó la tormenta, nosotros vamos a ir armando y acomodando para que haya algo más organizado. Entonces, nos acercamos a lo que llamamos el plan textual, ¿sí? Tiene varios nombres, ¿sí? Un índice provisorio, plan de desarrollo del texto, plan de trabajo, plan textual, es todo lo mismo. Para empezar a escribir, nosotros necesitamos sí o sí un plan textual, lo que yo les decía recién. Sentarse a escribir de la nada es imposible, ¿sí? Uno tiene que sentarse con algo en la mano. Ese algo va a ser nuestro plan textual. ¿Qué es? Dicho de otra manera, como una especie de esqueleto, ¿sí? Que nosotros vamos a tener, y como si fuera una especie de mapa de recorrido, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que pasar por estos lugares y lo vamos a ir completando con la información que vamos obteniendo a medida que leemos, a medida que investigamos. Obviamente, como yo les decía recién, si bien va a ser algo mucho más organizado que la tormenta de ideas, por razones evidentes, eso no quiere decir que no sea pasible, y de hecho lo es, de reformulación, de corrección, de borrado, de reescritura, ¿sí? De mover una cosa para acá, otra cosa para allá, porque es lo que nos va a acompañar a medida que vayamos investigando y escribiendo. Pero entonces, ese plan que nosotros vamos a escribir tiene, bueno, todas estas características que yo les puse acá. Presenta la organización temática de un texto, ¿sí? Una tesina es un texto de largo aliento, entonces nosotros tenemos que tener más o menos organizado qué, digamos, por temas, bueno, qué va a aparecer primero, qué va a aparecer después, qué va en cada cosa. Lo mismo con la jerarquización, perdón, de la información, ¿sí? No todas las informaciones que yo voy a comunicar en una tesina tienen la misma jerarquía o son iguales de importantes. Entonces, bueno, en ese plan textual yo más o menos voy a ir acomodándolas. Cumple la función de guía para el lector. En realidad esto está pensado para el índice, pero en realidad ahí sería la función de guía para nosotros, ¿sí? Una vez que nosotros lo vayamos escribiendo, lo vamos a usar de guía también. ¿Qué es lo que les puse acá en el último punto? En la fase previa a la escritura del texto funciona como un plan de redacción que se va adaptando en función de los conocimientos que se construyen, ¿sí? Sobre esto me quiero detener un poquito, ¿sí? Releo la frase y quiero explicar algo. En la fase previa a la escritura del texto, es decir, a la escritura de la tesina, funciona como un plan de redacción que se va adaptando en función de los conocimientos que se construyen. Esto es muy importante. ¿Qué quiero decir con plan de redacción? Simplemente yo después en los materiales que les voy a facilitar les voy a poner un modelo posible de plan textual, pero hay un montón, digamos, cada cual puede hacerse uno a gusto y piacere de cada uno. Siempre está bien tener ese plan textual. Ustedes pueden hacer una primera, digamos, una primera tormenta de ideas, como decíamos recién, ¿sí? Bueno, una vez que ya hayan anotado todo lo que les parecía que había que anotar en esa tormenta de ideas, bueno, entonces ahora vamos a tratar de ordenarlas a todas esas ideas y ahí nos vamos a ir armando nuestro plan textual. En el caso de las tesinas, es inclusive más fácil porque son textos muy estandarizados, como yo les decía al principio. Nosotros sabemos que nuestra tesina sí o sí tiene que tener una introducción, ¿sí? Que en esa introducción tienen que figurar nuestras preguntas, ¿sí? La pregunta principal y las preguntas secundarias, nuestra hipótesis principal y las hipótesis secundarias o derivadas, la metodología tiene que figurar ahí. Sabemos que la tesina tiene que tener un marco teórico, sabemos que tiene que tener un estado del arte o un estado de la cuestión, sabemos que en alguna parte tenemos que presentar el desarrollo y los resultados, sabemos que tiene que tener una parte para las conclusiones, ¿sí? Sabemos que, bueno, desde ya que tiene que tener una bibliografía al final, ¿sí? Unas referencias bibliográficas. Entonces, es como que el esqueleto nosotros ya medio que lo tenemos, ¿sí? Porque sabemos que todas esas cosas tienen que estar en la tesina. Todavía no sabemos qué es lo que vamos a poner ahí adentro, pero el esqueleto lo tenemos. Entonces, para poder acercarnos a nuestro plan de trabajo, lo que vamos a ir haciendo es, en ese esqueleto, esas ideas que anotamos en la tormenta, las vamos a ir ubicando, ¿sí? Categorizando, ampliando tal vez si es necesario. Si en esa tormenta nos hicimos muchas preguntas, por ejemplo,
podemos ver cuál de todas es la pregunta principal de investigación y cuáles son las secundarias. O si en esa tormenta se nos ocurrieron algunas hipótesis, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, esto que yo quiero investigar, lo quiero investigar porque yo tengo la teoría de que sucede por este motivo. Bueno, veamos si eso podría funcionar como una hipótesis principal, y a partir de ahí, ¿qué otras hipótesis podrían derivarse, ¿sí? De eso. Es decir, todo ese mare magnum de ideas que teníamos al principio, lo vamos a ir acomodando, jerarquizando, y a partir de ahí nos ponemos a trabajar, ¿sí? Una vez que tengamos eso más o menos ordenado, tomamos ese esqueleto donde están esas ideas, que estaban, ¿se acuerdan?, redactadas así nomás, porque total en ese momento no nos interesaba, y ahora cuando nos pongamos a escribir, las vamos a ampliar, ¿sí? Se supone que nosotros, llegado a este momento, ya hemos leído bastante, ¿sí? Porque acuérdense de lo que dije antes, es fundamental haber leído mucha bibliografía cuando estamos realizando todos estos procesos. Entonces, bueno, podemos ir utilizando algo de lo que leímos para ampliar algunas de nuestras ideas, ¿sí? Eso que a mí se me ocurrió como hipótesis, el escritor o el docente fulano lo trabaja en este paper que yo estuve leyendo antes, sí. Bueno, voy a tomar entonces algo de lo que trabaja fulano, disculpen lo prosaico de mi expresión, para ampliar esa idea mía, ¿sí? Y entonces ahí es como que, chiqui, 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 poco a poco, puedo ir poniendo citas, ¿sí? Todo depende también de cómo trabaje cada uno, ¿sí? Yo he visto de todo, o sea, hay gente que se arma unos súper afiches en la pared, ¿sí? Con el plan textual así gigante, y van poniendo notitas tipo post-its, ¿vieron? Van pegándolas en cada parte, ¿sí? Anotando cosas. Otros lo tienen, no sé, si alguien es bueno diseñando en computadoras, también se arman todas unas presentaciones, con los precis y cosas así en la computadora, u otro lo anota directamente en un cuaderno, ¿sí? Cada cual como le quede mejor, pero siempre sirve que esté escrito, ¿sí? Yo, perdón que me ponga pesada con esto, pero de nuevo, no traten de hacerlo solamente en su cabeza esto, porque no les va a salir, no les sale a nadie, ¿sí? Ni a los científicos más encumbrados. Todo el trabajo académico tiene que ver con la escritura, con ponerlo por escrito, ¿sí? Es un paso a paso y todos los pasos tienen que estar escritos, en alguna parte, pero tienen que estar escritos, ¿sí? No podemos solo haberlo pensado. Lo tenemos que escribir para después utilizar ese material en el momento de la escritura del trabajo propiamente dicho, de la tesina. Hay un dramaturgo, Ana Clara, vos perdoname porque ya lo debes haber escuchado 20 veces porque es un ejemplo que doy siempre, pero porque es bárbaro, la verdad. El dramaturgo Mauricio Cartún, que es un escritor argentino que escribe obras de teatro, yo hice hace años, muchos años, un taller de escritura con él, y el tipo dijo algo que a mí siempre me quedó resonando porque creo que es aplicable a cualquier proceso de escritura, incluso a la escritura académica, que nada tiene que ver con la escritura creativa ni con la escritura literaria. Y es lo siguiente, él decía que él tenía un proceso de trabajo para escribir que era, a la noche era escritor y a la mañana era corrector. ¿Qué significa esto? Él decía, bueno, yo me siento de noche en la computadora y largo, ¿sí? Escribo, todas las ideas que tengo las vuelco en la computadora, todo lo que se me ocurre, ni siquiera me fijo si lo estoy escribiendo bien o no, voy, digamos, largando todo lo que se me ocurre, porque así, digamos, me pongo creativo y bueno, escribo. Cuando siento que ya no doy más, ni siquiera leo una línea de lo que escribí, apago la computadora y me voy a dormir. A la mañana siguiente me levanto y ahí sí, abro la computadora, releo todo lo que escribí la noche anterior y ahí empiezo a tachar, a eliminar, a borrar, a reescribir, a reacomodar, ¿sí? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿sí? En este proceso. Ser escritores de noche y correctores por la mañana o la hora del día que a ustedes les resulte más cómodo, pero no tratar de combinar las dos cosas juntas, porque eso, digamos, el resultado es que nos trabamos. Si nosotros queremos escribir
y empezamos también a darnos cuenta de que lo que decimos no tiene mucho sentido, que no sabemos cómo seguir, es porque estamos escribiendo y corrigiendo al mismo tiempo. Entonces, por eso es importante realizar estos pasos por separado. Primero, largar todo lo que podamos y después empezar a organizarlo, como yo les decía recién. Una vez que nosotros tengamos ese plan relativamente armado, lo vamos a ir, obviamente, engrosando, engordando, modificando, comentando. Bueno, una vez que tengamos un buen plan textual, sustancioso, digamos, ahí nos podemos sentar y empezar a escribir la tesina, ¿sí? Esto, por supuesto, no es algo tan organizado ni tan esquemático, ¿eh? O sea, yo me puedo sentar a escribir y de repente veo que tengo que cambiar la mitad del plan porque no era, no era lo que yo pensaba, o no sé, de repente todo venía así cerrando redondito, pero descubrí que existía un trabajo de otra persona que dice algo que no me cierra por ningún lado y que cuestiona la hipótesis que yo estoy tratando de comprobar. Entonces, bueno, medio como que tengo que retroceder y modificar algunas cosas. Eso puede pasar, pero eso es propio de cualquier proceso de investigación, ¿sí? Insisto, o sea, el peor error, digamos, lo más necio sería no movernos de nuestra primera pregunta e intentar que todo lo que vayamos encontrando encaje con nuestra primera pregunta, y si encontramos algo que no encaja, ignorarlo, ¿sí? O dejarlo de lado. De todas formas, hay mucha gente que lo hace, ¿eh? No crean que no se hace, pero bueno, se supone que no, ¿sí? La idea de los procesos de investigación y de aprendizaje, porque básicamente esta es una instancia más de aprendizaje, ¿sí? La instancia de la escritura, lo que queremos es aprender, ¿sí? No ignorar lo que vamos descubriendo. Esperen que voy marcando algunas cositas, así sigo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algunas dudas? ¿Algo que quieran comentar? Hasta acá estamos. Bueno, voy a hacer lo siguiente, porque son las 1:30 y calculo más o menos el tiempo. Voy a seguir un poco más, sí, con este tema de la escritura ya propiamente dicha. Después, cuando ustedes vean el material que yo les estaba mostrando, van a ver que hay muchas cosas más relacionadas con la escritura, que las van a poder leer más detenidamente, y en todo caso también lo podemos, esperen que cierro un chiquito acá, lo podemos retomar la clase próxima. A ver, voy a volver a compartir. Bien. A ver, esperen un segundo. Bien. A ver. Bien. ¿Están viendo, no? La presentación PowerPoint de nuevo. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, acá ya me centré un poquito, yo les pido disculpas porque todos los ejemplos son ejemplos de literatura, pero porque yo trabajo con literatura, entonces por eso se me ocurren ejemplos todos relacionados con eso. Ustedes aplíquenlo a su disciplina. Me centré en algunas maneras, algunas frases que ayudan a empezar para que no suceda esto de la página en blanco que decíamos, ¿sí? Estas frases, para las determinadas partes de la tesina, nosotros las podemos utilizar tranquilamente para el plan textual, ¿sí? Antes de empezar la tesina propiamente dicha. ¿Por qué? Porque, como yo les decía hace un ratito, el plan textual es un esqueleto que tiene las mismas partes que la tesina. Entonces, nosotros vamos a ir rellenándolo y completándolo con nuestra propia escritura, ¿sí? No solamente con ideas sueltas. Entonces, por ejemplo, la parte de la introducción, ¿sí? Estas son solo ideas, no quiere decir que sean las únicas formas. En el presente trabajo, informe, monografía, bueno, etcétera, etcétera. Iniciar el texto con una cita, también puede ser, ¿sí? Una cita que hable de nuestro tema. Yo ahí puse un ejemplo, bueno, en el prólogo Antología de la Literatura Fantástica, Adolfo Bioy Casares plantea, sostiene o dice que. Comenzar el trabajo con una pregunta también puede ser una buena idea.
cómo podemos pensar, analizar, estudiar la relación entre historia y literatura en el matadero. Empezar con una descripción del objeto o tema tratado o un breve relato introductorio de una situación o de un estado de cosas. Yo ahí puse algunos ejemplos como El Quijote ha sido considerado tradicionalmente una parodia de las novelas de caballería, en el presente trabajo nos proponemos esto y aquello, o bien en 1972 José Hernández publica El Gaucho Martín Fierro, 7 años más tarde dará a conocer La Vuelta. ¿Qué cambios ha sufrido el personaje en este lapso? Es decir, arrancar planteando una presentación, un interrogante, una cita, algo que nos dé el puntapié como para no solo seguir escribiendo, sino a los lectores seguir leyendo. Hay un montón de ejemplos que de todas formas esto yo se los voy a pasar en un documento. ¿Cómo progresa el texto? La progresión textual es algo muy importante porque a veces nos puede pasar que nos estanquemos cuando estemos escribiendo y no sabemos para qué lado agarrar y también cómo vamos a organizar esa información, ¿sí? Entonces, hay diferentes maneras. Secuencia ordenada, ¿sí? ¿Cómo presentamos nuestros párrafos? Bueno, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, en tercer lugar, para empezar, para terminar. Comparación o contraste, ¿sí? Entre un párrafo y el otro. Por un lado y por otro, en contraste con lo anterior, no obstante, a pesar de, ¿sí? Y ahí vamos agregando más ideas. Ampliación de una idea previa, que es lo contrario del contraste, ¿no es cierto? En este mismo sentido, de la misma manera, ¿sí? Como puede observarse en, o como se puede desprender de, por remitencias a nuestro mismo texto, ¿sí? Como se señaló anteriormente, como se dirá después, ¿sí? Son todas formas de ir conectando un poco nuestro texto para que las ideas avancen. Estas son algunas cuestiones menores que ustedes después las van a mirar con más tiempo, ¿sí? Y que esto al principio no le vamos a dar tanta bolilla, porque, como dijimos, al principio tenemos que lograr plasmar nuestras ideas, después, quizás en el proceso de corrección, sí que vamos a prestar la atención a esto. Tratar de evitar los párrafos demasiado extensos, o todo lo contrario, los párrafos que son demasiado breves, ¿sí? Que una oración, punto y aparte, una oración, punto y aparte, una oración, punto y aparte, porque eso da como resultado un texto muy inconexo, ¿sí? Para el lector es difícil, digamos, conservar el sentido leyendo un texto así. Las citas sin comentarios, particularmente sobre las citas vamos a hablar en agosto, sobre citas, paráfrasis, normas APA y etcétera. El abuso de citas o la falta, ¿sí? Por el contrario, tiene que haber un buen balance. Yo les dije al principio, los textos académicos son textos polifónicos, ¿sí? Que no haya otras voces, que no haya citas, que no haya paráfrasis, que no haya respaldo de lo que estamos diciendo porque antes lo dijeron otros o lo escribieron otros, está mal. Lo contrario también, que no haya ni una sola idea propia o muy pocas y que todo nuestro texto sea pura cita o pura paráfrasis, también está mal, porque se supone que somos nosotros los que estamos elaborando eso. El abuso de los verbos de lengua. Los verbos de lengua son todos los verbos que se relacionan con la comunicación, ¿sí? Como decir, dice o dijo, fíjense todos los sinónimos que hay. Comentar, sostener, plantear, argumentar, explicar, señalar, proponer, establecer, etcétera, etcétera. No utilizar hablar, esto es medio una convención, no todo el mundo le da bolilla. Normalmente no está muy bien visto que uno en una tesina diga, bueno, fulanito habla de, o el texto habla de, porque el verbo hablar es un verbo de la oralidad, ¿sí? Entonces, y los textos no hablan, digamos, manifiestan en todo caso, dicen, sí, pero hablar, el verbo hablar concretamente queda medio raro. Utilizar la primera persona del singular es algo a evitar, que es lo que yo les decía más temprano con el tema de la subjetividad. Se puede decir nosotros, ¿sí? En lugar de yo. Las formas impersonales como el se, la tercera persona singular, la novela propone, ¿sí? Y finalmente, la conclusión, ¿sí? Un resumen de lo que expusimos, recapitulamos las tesis, ¿sí? O nuestras hipótesis de trabajo. Algunas frases pueden ser, bueno, en síntesis, para terminar, para finalizar, en conclusión, etc. Bueno, y esto es para revisar después de escribir, pero esto ya sería como la instancia de la corrección, ¿sí? Hacerse estas preguntas.
Se explicó utilizando el ejemplo, la cita, las subordinadas, se expuso con claridad cuál es la tesis, cuáles son los argumentos, describimos, narramos, comprobamos, organizamos bien los párrafos. Nuestro texto es coherente, esto es muy importante, ¿sí? El texto tiene que ser coherente. Yo he leído textos que en la página 5 dicen una cosa y en la página 10 dicen exactamente lo contrario, ¿sí? Entonces, en eso hay que ser cuidadosos, tiene que ser coherente. Bueno, y después sí, obviamente, cuestiones relacionadas con la puntuación, la ortografía. Desde el punto de vista gráfico, sí, coherente, sobre esto quiero hacer una aclaración, lo de las citas no importa porque lo vamos a ver en la segunda clase. El punto de vista gráfico es muy, muy importante, ¿sí? Uno pensaría que no importa, y que solamente lo importante es lo que expresamos en el trabajo. No, hay que cuidar mucho la cuestión gráfica. Cuando digo la cuestión gráfica, ¿a qué me refiero? Primero, a cómo está configurada la página, ¿sí? Que tenga un interlineado, bueno, yo no sé si ustedes tienen normas que cumplir para presentar la tesina, me imagino. Que sea el tipo de letra que corresponde, que sea el tamaño de letra que corresponde, el interlineado pedido, que esté justificado. Vieron que justificado es cuando tiene los dos márgenes derechitos, ¿sí? No que esté centrado, porque centrado no es lo mismo, justificado, que en Word tienen esa función. No abusar nunca de los subrayados, de las negritas, de la cursiva. Vieron que Word tiene todos esos recursos. Ver bien para qué se usa cada cosa, ¿sí? Si yo quiero resaltar algo, puedo usar la negrita, pero la cursiva generalmente se usa para títulos de libros o cuando hay palabras en otro idioma. Ver cómo voy a poner las citas para que se note la cita. No mezclar, por ejemplo, formatos de títulos y subtítulos, ¿sí? Si ustedes ponen el título de la tesis con un formato, bueno, que los subtítulos sean en un tipo de letra más pequeño o quizás subrayado. Todas esas cuestiones que parecen una tontería ayudan a que nuestro texto esté expresado con claridad y que se lea en el sentido que nosotros queremos que se lea, ¿sí? Insisto, parece una tontería, pero realmente, o sea, a mí me ha pasado de leer trabajos que eran sumamente confusos porque no se entendía, por ejemplo, cómo se estaban usando las comillas, ¿sí? Por decir un ejemplo. Ustedes saben que las comillas se usan o para citar algo que alguien dijo, ¿sí? Cuando es una cita breve. Los títulos de los capítulos y de los cuentos, por ejemplo, van entre comillas, no así los títulos de los libros, ¿sí? Los títulos de los libros no van jamás entre comillas, van en cursiva. Pero muchas veces también se usa las comillas cuando yo quiero ironizar sobre algo que estoy diciendo o relativizar algo que estoy diciendo. Y si uno las usa mal, a las comillas, si uno en lugar de utilizarlas para ironizar, las utiliza para resaltar un término porque le parece que es importante, el lector se puede confundir y entender eso como que es algo irónico cuando en realidad no lo es. Entonces, todas estas cuestiones gráficas son muy importantes, ¿sí? A tener en cuenta. Obviamente, esto se hace una vez terminado ya toda la parte del proceso de escritura, pero es importante que lo tengan en cuenta. Hace a la legibilidad del texto. Bien, y lo último, y con esto sí ya termino, hablando de la legibilidad, esperen un segundito, que voy a compartir de nuevo el documento. A ver, un segundito. Bien. ¿Ven ahí en la pantalla ahora el documento de Word, donde dice legibilidad alta y legibilidad baja? Sí. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, esto es para chequear nuestra escritura, ¿sí? Esto en cuanto a el tipo de palabras y frases, ¿sí? Que utilizamos. Legibilidad alta significa que es más fácil de leer, ¿no es cierto? Entonces, algunos consejos.
Utilizar palabras cortas y básicas, frases cortas, lenguaje concreto, estructuras que favorezcan la anticipación, es decir, que cuando uno esté leyendo ya medio como que vea venir cómo va a terminar esa frase, presencia de repeticiones, uso de marcadores textuales. Cuando yo digo palabras cortas y básicas y frases cortas, ojo, porque que un texto esté escrito de manera compleja no quiere decir que sea un buen texto, ¿sí? Eso es algo que es una confusión que se da mucho en los ambientes académicos y no siempre una cosa va de la mano con la otra, ¿sí? Muchas veces uno puede escribir una cosa de manera simple y clara y que sea un trabajo excelente, profundo, reflexivo, etcétera. Y por el contrario, uno puede escribir de una manera súper barroca y con muchas florituras y vueltitas y cosas así, y en realidad no estar diciendo nada, ¿sí? Entonces, siempre es preferible, o sea, esto no es un texto de escritura creativa, la tesina, entonces tratemos de ser lo más simples y lo más claros posible, ¿sí? No, después nos vamos a metaforizar a otra parte. Bueno, por ende, ¿sí? Las palabras largas y complejas, las frases demasiado largas, el lenguaje abstracto, las enumeraciones excesivas o las digresiones. ¿Vieron las digresiones cuando uno se va para un lado y empieza a hablar otra cosa? Bueno, si son demasiado largas, puede llegar a ser confuso para el lector. Poner las palabras clave o importantes al final de la oración, eso conspira contra la legibilidad. Siempre lo más importante hay que decirlo al principio, ¿sí? De la oración, del párrafo, de donde sea. No hacer toda una larga introducción para después decir lo que queremos decir. No, mejor digamos rápido lo que queremos decir y en todo caso después lo explicamos, ¿sí? Pero para el lector siempre es mucho más claro que al principio del párrafo o al principio de la oración esté lo que es importante. Con los párrafos pasa lo mismo, ¿sí? Algunos errores comunes, bueno, lo que yo les decía recién, mezclar párrafos larguísimos con otros súper cortos, ¿sí? Repetir demasiado diferentes ideas en un mismo párrafo cuando deberían ir en párrafos separados, o repetir siempre la misma idea en distintos párrafos. No hacer párrafos, sino directamente oración, punto y aparte, ojo con ese error, porque tengan en cuenta que eso atenta mucho contra la fluidez de la lectura, ¿sí? Se supone que el texto tiene que estar escrito en párrafos, no en oraciones. Entonces, en un párrafo se desarrolla una idea, en otro párrafo se desarrolla otra, y así. Ojo con las frases demasiado largas, bueno, ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Sí, para nuestro estándar, digamos, de lectura en español, cuando digo frases me refiero a las oraciones, que empiezan en mayúscula y terminan con punto. Las que tienen más de 30 palabras ya son difíciles de leer. Entonces hay que chequear eso. Palabras e incisos irrelevantes, eliminarlos, perdón, no separar las partes importantes de la oración, utilizar el orden más sencillo, ¿sí? Sujeto, verbo y complementos. Bueno, lo mismo acá, colocar la información relevante al principio, limitar el uso de gerundios. Ay, esto es muy importante, es lo último que quiero decir. Ojo con el tema de los gerundios. ¿Se acuerdan cuáles son los gerundios, no? Los que terminan en ando, endo, yendo, viniendo, escribiendo, ¿sí? Hay que tratar de evitarlos lo menos posible, ¿sí? Huyan de los gerundios como de la peste, porque casi todo el mundo los usa mal. El gerundio, para lo único que se usa en español, es para expresar una actividad que está sucediendo al mismo tiempo que otra. Solo para eso, ¿sí? Entonces, hay un error muy común en el uso de gerundios que es, les voy a dar un ejemplo. A ver, por ejemplo, lo estoy inventando ahora. La doctora Juana Pérez presentó su texto, presentó los resultados de su investigación sosteniendo que es imposible determinar, etcétera, etcétera. Bueno, ese sosteniendo está mal usado, ¿sí? La doctora presentó los resultados de la investigación y sostuvo que es imposible afirmar, etcétera, etcétera. Bueno, ese uso del gerundio está
lo veo en todas partes, ¿sí? Y está mal usado. Entonces, siempre chequeen, esto por supuesto al final de la escritura, siempre chequeen cómo están usando los gerundios, cómo están usando las subordinadas. Un buen consejo, y esto es lo último que digo, para no correr riesgos de que una vez que presentamos nuestra tesis nadie entiende nada de lo que quisimos decir, es tener a alguien que nos lea, ¿sí? Alguien que no seamos nosotros, por supuesto, porque uno a veces en su propia escritura, por mucho que lo repase, que como digamos la teoría de Cartoon que decíamos recién, como nosotros sabemos lo que queremos decir o lo que quisimos decir cuando escribimos, quizás no notamos si nuestro texto está confuso o no, porque para nosotros es evidente, pero porque sabemos lo que quisimos decir. Entonces, siempre está bien hacer la prueba de que alguien lea, alguien más. Y ahí vamos a comprobar si efectivamente estamos comunicando tan bien lo que queremos comunicar o si hay algo que merece ser reescrito porque no estaba tan claro, ¿sí? Entonces, esa es una buena prueba antes de corregir. Pedirle a alguien que nos vaya leyendo, ¿sí? Pueden hacerlo entre compañeros, ¿sí? Si es alguien que conoce del tema. Bueno, se supone que en parte ese es el trabajo de los tutores también, ¿sí? Que vayan leyéndonos y nos vayan haciendo sugerencias en ese sentido. Bien, bueno, quedaron algunas cosas afuera, pero ustedes las van a poder ver en el PowerPoint y en el material que yo les voy a dejar. Pero aprovecho estos últimos minutitos por si alguien tiene alguna otra duda, pregunta, algún comentario para hacer. Nada, nada. ¿Todo estuvo claro? Sí, ¿no? No sé, hay tanto silencio. Sí, me parece Sí, a que mí me los quedó claro. ejemplos, sí, clarificaron bueno. mucho. Sí, Bueno, sí. bárbaro. A mí lo que se me ocurre, que sería productivo tal vez, es lo que dije al principio. Una vez que ustedes hayan leído este material y bueno, y a medida que vayan avanzando con los otros talleres, en agosto cuando nos volvamos a ver, que ahí sí vamos a ver ya concretamente de qué se trata el marco teórico, cómo lo armamos, cómo hacemos para citar, para parafrasear, cómo armamos la bibliografía, es decir, ya cuestiones súper concretas del formato tesina. Si fueron en estos meses trabajando, avanzando un poquito, también podemos ver ahí, ¿sí? Qué les pasó, si les costó algo, si no les costó. Pero yo insisto, lo que sí, digamos, bueno, quienes ya esté avanzado en la tesis, mejor. Y quienes no, hagan el ejercicio de sentarse a escribir esa tormenta de ideas y ese plan textual. Les va a ayudar muchísimo a la hora de ponerse a escribir la tesina propiamente dicha. Si vayan teniendo cosas escritas, vayan anotando todo lo que se les ocurra por escrito, toda la bibliografía que encuentren, vayan consignándola. Es decir, que el momento, como decía Picasso, esto, o sea, que los agarre trabajando, que la inspiración cuando llegue los agarre trabajando, bueno, que cuando llegue la escritura de la tesis los agarre con todo eso para poder sentarse y utilizarlo para escribir y no tener que arrancar desde cero. Bueno, creo que eso es todo. Ay, hablé muy rápido. Voy a tomar aire. Tomate un vasito de agua. Sí, me olvidé. Vos sabés que dije, me voy a poner un vaso de agua acá al lado de la computadora por las dudas y me olvidé por completo. Y cuando arranqué ya no podía levantarme. Para la próxima lo voy a tener en cuenta. Acá dicen algo en el chat. No sé si lo querés leer directamente vos. Sí, tendrá dudas muy puntuales sobre las normas APA. Mira, Evelyn, si vos querés, yo tengo un maravilloso resumen de las normas APA, que es como una especie de Biblia de las normas APA, porque no es el manual APA entero, que leerlo es larguísimo, sino que es un resumen con las principales. Se los puedo dar también para que lo vean. Ahí está todo, cómo citar absolutamente todo, desde las cosas más obvias, que son los libros, los artículos y demás, hasta cómo citar un video de YouTube, cómo citar no sé, bueno, una página web desde ya, cómo citar documentos oficiales, bueno, hay de todo un poco, así que se los paso si quieren. Dale. Y Dale. sí, si tienen alguna consulta, obviamente, bueno, probablemente a través de ustedes, capaz, en la escuela,
les pueden escribir y en todo caso me lo transmiten. Dale, sí. Si ellas Bárbaro. nos hacen llegar la duda, te la transmitimos. Buenísimo, buenísimo. Pero les paso ese resumen que lo van a amar, porque, bueno, yo exagero capaz, pero es muy claro. A mí me gusta, yo lo uso mucho. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, entonces, muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya sido útil. Y bueno, y en agosto seguiremos ya con cuestiones más concretas, propiamente dichas. Bueno, muchas gracias, Marcela. Gracias a todas. Bueno, este material, como te decía, queda en un campus, así que la gente que hoy no pudo estar lo puede consultar igualmente ahí. Y bueno, nos vemos en agosto con Marcela. Dale, cómo no. Bueno, yo después te paso por mail todos los documentos, así vos después los podés subir. Así los cargo. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Suerte, nos vemos. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós, adiós.